Porque no quiero pasar por alto la ola del Espíritu para poder hablar palabra de Dios, hermano. En algo que estábamos hablando el mismo viernes en la noche, en la vigilia que tuvimos aquí, hermano. Y que le damos gloria a Dios, que nos permitió, hermanos, estar un ratito más en su presencia. Algo que vamos a seguir haciendo. Y luego de no solamente sentir la inquietud de hablar estas cosas, porque nosotros todos, hermanos, en situaciones como las que están pasando, porque comentaba con Candy allá detrás hace un momento que estamos viendo como el resurgimiento de esta ola de COVID y un aumento no solamente en los casos, sino también en las hospitalizaciones, acompañado de la terrible noticia de que son tantos los hospitalizados, por ejemplo, vacunados como los sin vacunar, hermano. Entonces eso hace que el que se vacunó entonces tenga unas dudas adicionales en cuanto a lo que hizo. Todas estas cosas producen una inquietud tremenda, pero el asunto, hermano, que no es en la Florida. Estamos viendo esto pasar, hermano, de nuevo en el mundo entero. Y estas cosas producen incertidumbre a muchos. Y hay una cosa que es cierta, hermano, de muchos de nosotros, y es que cuando todos los recursos se agotan, cuando todos los caminos llegan al final y lo que hay es una pared, cuando no aparece una solución por ninguna parte, entonces muchos de nosotros muchas veces es donde nos acordamos de Dios. Porque sabemos que solo Dios entonces es el que puede resolver. Solo Dios es el que puede hacer. Amén. Estamos contentos acá también. Dios te bendiga, mi hijo. God bless you all. Thank you for being here. ¿Cómo está el español de ustedes? ¿Está bien? Perfect. Y eso es una tendencia en nosotros. Y muchas veces nosotros buscando entonces algún consuelo o alguna respuesta, nos aferramos, hermano, y lo hacemos bien, a las promesas de Dios. ¿A quién le gustan las promesas de Dios, hermano? A mí me encantan. A mí me encantan las promesas de Dios. Hay cosas que inclusive nosotros las cantamos una y otra vez, hermano. Se compone sobre las promesas de Dios, se habla de las promesas de Dios, se citan las promesas de Dios, se aprenden las promesas de Dios. Hay uno que nosotros, por ejemplo, cantamos aquí, hermanos, en la iglesia de vez en vez, que aunque un ejército, ¿qué, hermano? Acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso es promesa de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Verdad, hermano? Aunque contra mí se levante guerra. No me provoque. Que lo que estoy es nada más que sí. Yo estaré confiado. ¿En quién, hermano? Y nosotros cantamos eso, hermano. Y nosotros sabemos, hermano, que si un ejército se levante contra mí, no tengo por qué temer, porque Jesús está conmigo. Nosotros cantamos también, hermanos, y recitamos muchas veces promesas de Dios como la del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué, hermano? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y nos agarramos de esas promesas, hermano. Y creemos en ellas. Solo que hay un asunto, hermano. Y es la razón por la que estamos hablando esto hoy, porque vamos hoy a revisitar, y el viernes estaba yo hablando de eso, el Salmo 91. Si hay un salmo de promesas, hermano, es el Salmo 91. Yo personalmente creo que ese va a ser el salmo, ese va a ser el himno, tema
de los 144,000 escogidos de Dios de la nación de Israel durante el período de la gran tribulación. Yo creo eso con todo mi corazón. Porque si va a haber alguien, si va a haber un grupo de gente que va a vivir ese salmo, hermano, completito, de punta a punta, de principio a fin, va a ser esa gente. Lo vamos a ver cuando estemos hablando Apocalipsis este año, si el Señor lo permite, porque yo creo que viene y viene pronto, hermano, tan pronto como hoy. O sea, que puede venir en cualquier momento, y ese cualquier momento puede ser hoy. El asunto es, hermanos, que nosotros somos muchas veces tenemos una fe tan grande en las promesas de Dios que no nos cuesta, no nos da trabajo, hermanos, conocerlas y cantarlas. Pero hay una cosa que es ciertísima en cuanto a las promesas de Dios, hermano, que es que nosotros somos expertos también eliminando algo de ellas. Por ejemplo, hay una promesa de Dios que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Ay, a mí me encanta eso, hermano, porque a mí me hacen falta muchas cosas y la palabra dice que Dios me las va a suplir. Y como Él es mi Dios, usted sabe que eso se tiene que cumplir. El problema, usted sabe cuál es, o cuál es la situación, y es lo que hablábamos el viernes, que es para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Y quizá esa sea la razón más frustrante en nuestra vida para nosotros no ver el cumplimiento de lo que Dios promete, y entonces a quien cuestionamos es a Él. Señor, pero si tu palabra dice que eso es así, ¿por qué a mí, que soy tu hija, que soy tu hijo, por qué a mí no? Y es que hay un asunto, hermanos, que es la clave de todo esto. La solución, hermano, para toda situación, todo problema, y la cura para toda enfermedad, ciertamente, hermano, es el Señor. Es nuestro Dios, hermano. La palabra salvación en la Escritura lo envuelve todo. No envuelve solamente, hermano, salvación del alma, que si yo muero o el Señor viene, me voy con Él por toda la eternidad al cielo. Sino que mientras estamos en la tierra, la palabra salvación envuelve también, hermano, salud física y bienestar, prosperidad, hermano. Prosperidad de la buena, no de la que andan vendiendo por ahí, que hace próspero solamente al vendedor, al vendemilagro. El asunto es, hermanos, que para cada promesa que hay en la Escritura hay una condición. Entonces nuestro problema precisamente es que nosotros abrazamos las promesas de Dios, amamos las promesas de Dios, aprendemos las promesas de Dios, cantamos las promesas de Dios, conocemos las promesas de Dios. Y entonces, como las conocemos, pensamos que conocemos lo que Dios dice al respecto, cuando en verdad el asunto no comienza ahí. Cuando en el Salmo 27 la Escritura dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Usted sabe que ese no es el principio. El principio es el verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Y usted sabe lo que dice en ese momento. ¿De quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces más abajo es que dice, aunque un ejército campe contra mí. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces esa es la condición. Porque a la hora de nosotros ver la promesa de que si se levanta un ejército, un problema terrible, una enfermedad mortal, yo no voy a temer, yo voy a estar confiado, yo tengo que estar seguro de que eso es así para mí porque Jehová es mi luz y mi salvación. Y esa es la primera pregunta.
El Salmo comienza afirmando las cosas para luego mencionar las promesas de Dios. Yo a eso casi siempre le pongo un signo de interrogación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Es He? ¿Es Dios mi luz? ¿Es Dios mi salvación? ¿Es Dios, es Jehová la fortaleza de mi vida, el que fortalece mi vida? Porque entonces, si no es así, hermano, ninguna de las otras cosas va a ser eficiente o efectiva para mí. Tengo que comenzar, hermano, con el hecho de que Jehová, mi Dios, tiene que ser mi luz y tiene que ser mi salvación. Cuando comienza uno por ahí, hermano, todo lo demás es suyo. Cuando vemos el Salmo 23, hermano, aunque ande en valle de sombras de muerte, y eso no es que me voy a morir, ese es el Salmo de los funerales, hermano, y sin embargo, el Salmo 23 es un Salmo de vida, y es para los vivos, hermano. Lo que está diciendo, si yo ando por un lugar donde aún mi vida está en peligro, o vaya a perder la vida, lo que sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno. No lo voy a temer. ¿Y sabe por qué dice? Porque tú estarás conmigo. Pero ese no es el principio, hermano. Esa es la promesa. ¿Sabe cuál es el principio? Jehová es mi pastor. Esa es la condición. Para que lo otro se cumpla, para que Él esté conmigo cuando yo ande en el valle de sombra de muerte, hermano, Jehová tiene que ser mi pastor. Pero no es solamente eso que dice ahí, sino lo que implica. O sea, la condición es, Jehová tiene que ser mi pastor, que automáticamente, hermano, implica que yo tengo que ser su oveja. Y entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿es Jehová mi pastor? ¿O me estoy pastoreando yo? ¿Soy yo oveja? ¿O soy cabro? ¿O lobo? Porque si uno es lobo, o cabro, o racún, que son unos tienen fama de delincuentes, hermano. Entonces las promesas no pueden ser buenas para mí. En el Salmo 91, yo tengo marcadas, hermano, vaya conmigo al Salmo 91. Tengo marcadas 21 promesas de Dios. Lo que me fascina cuando yo leo los salmos, a mí las palabras me fascinan, hermano. Es una fascinación que yo tengo con las palabras. No solamente veo el mensaje y lo que las palabras dicen, sino que también veo la construcción, hermano. En el Salmo 91, y sí me acompaña de pie, verso 1. Hay 21 promesas encerradas en una condición. Una condición. Que enmarca, encierra al Salmo en 3 partes y lo divide por el mismo medio. Salmo 91, verso 1, dice la palabra del Señor y lo dice ¿cómo? En el nombre de Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias Señor Todopoderoso por la bendición que nos concede de estar en tu casa, Señor mío, para escuchar tu palabra, de tal manera que tu Espíritu nos ministre a nosotros para tu gloria. Ya has venido hablando, Señor. Ya estás operando, Señor. Ya estás sanando y estás salvando, Dios mío. Síguelo haciendo, Dios, porque tú sabes cuán grande es nuestra necesidad. Y venimos delante de ti, Señor, primeramente para que cambies nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede estar?
Hermano, si hay un salmo de promesa, ese, como le decía, es el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¡Wow! Con sus plumas debajo de usted. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, van a caer 10,000 a tu diestra. Hay muchos de nosotros que hemos vivido esa experiencia, hermano, en este tiempo, con el asunto de esta enfermedad corriendo por ahí. Que caen 1000 por un lado y 10,000 por el otro. Mas a ti no llegará. Y eso ha sido una experiencia, hermano, de muchísimos. Pero escúcheme bien, porque las promesas, si este salmo es tan conocido y reconocido, precisamente es por la cantidad de promesas que hay en un salmo tan corto, porque esto es un salmo corto. Pero el asunto es, hermano, que como yo le decía antes, a nosotros nos gustan las promesas, hermano, y las recitamos como si eso fuera un mantra. Los mantras es lo que usan, por ejemplo, en las religiones orientales, hermano, son repeticiones, donde el creyente en eso piensa que por la repetición va a conseguir o va a lograr la intervención de su Dios, el que sea, a su favor. Y muchas veces nosotros tomamos las promesas de Dios, hermanos, como mantras y se vuelven vanas repeticiones que no se cumplen. Y es porque muchas veces ignoramos el hecho, hermano, que queremos establecer en esta mañana para que nuestro corazón se enderece y entonces nosotros podamos ver la mano de Dios y sentir la gloria de Dios en nosotros. Y es que para toda promesa, hermano, para toda promesa de Dios hay condición. Hay condiciones. Pero la palabra condiciones, hermano, eso es fácil de definir. Porque, por ejemplo, en cualquier contrato, el que sea, entre dos personas o entidades, lo primero que se establecen o lo que está establecido en el contrato son eso que se llaman ¿qué? Condiciones. Hay unas condiciones para que ese acuerdo mutuo entre quien sea se pueda llevar a cabo de una manera eficiente, efectiva, se cumpla. Para que un contrato se cumpla, hay que cumplir las condiciones. Entonces, condición lo podemos definir como requisitos. Son requisitos. Para que esto se cumpla, yo tengo que cumplir con esto. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, hay requisitos, pero quiero volver a la palabra que usé primero, hermano. Hay condiciones. Pero resulta que la palabra condición, hermano, tiene otras connotaciones y otros significados también. Porque usted sabe que cuando quieren saber en qué estado está, por ejemplo, la salud de una persona, muchas veces lo que se dice es, vamos a ver cuál es su condición. Entonces ya no es, porque no hace sentido, un requisito, sino es un estado. Cómo la persona está. Entonces, dependiendo cómo la persona está, se sabe si su condición es buena o no. Porque hay cosas que no se pueden obtener, cosas que no se pueden alcanzar, si tu condición, si tu estado no es bueno. Y resulta aquí, hermanos, que esa es la clave de todo, porque la solución para todo problema, ¿cómo se llama, hermano? La sanidad para toda enfermedad, ¿cómo se llama, hermano? Y eso lo sabemos, hermano. ¿Habrá algo difícil o imposible para Dios? ¿Quiere Dios sanar a la gente? ¿Quiere Dios salvar a la gente, hermano? Entonces
Dios no es el problema. ¿Quiere Dios que la gente se muera? No, hermano, la escritura lo dice. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hay otro pasaje que dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Por lo tanto, entonces, hermano, el deseo de Dios es nuestro bien. Pero ¿sabe qué? Que para alcanzar ese bien hay condiciones. Para alcanzar la promesa, hermano, hay condiciones. Para la misma salvación, hermano, hay condiciones. Que usted sabe que la escritura dice que si usted quiere ser salvo, dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y eso yo lo puedo hacer aquí a boca de jarro y en la calle, hermano, donde quiera, y gritarlo por la ventana del carro. Jesucristo es el Señor. Usted sabe que los demonios hacen eso también. Cuando Jesús llegaba a los lugares, dice que había gente que estaban endemoniados, que cuando veían al Señor, venían y se postraban delante de Él y los reconocían. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Los demonios. ¿Qué quiere decir? Que si uno se queda solamente en esa etapa de reconocer que Jesús es el Señor, pues por lo menos ya estamos a la par con los demonios. Sí, ya estamos igualitos que ellos. Porque usted sabe que el otro que dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Él resucitó, que Él vino en carne, que murió en carne y resucitó para darme vida. Y entonces dice, si tú confiesas eso con la boca, pero de donde te sale de un corazón que está plenamente convencido de lo que Él hizo por ti, entonces tú vas a ser salvo. Wow. Entonces hay una condición inclusive para la misma salvación, hermano, hasta el punto de que la escritura dice, hablando Juan en su primera carta, no en el Evangelio de Juan, sino primera de Juan, que decía que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, dice, no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Y todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, ese sí es de Dios. Por eso yo le digo que los demonios reconocen que Jesús es el Señor. Pero mi pastor en Puerto Rico una vez lo confrontó un endemoniado. No era que venía endemoniado botando babas por la boca. Venía poseído a tratar de inculcarle o de revolcarle el orgullo a mi pastor. Y se le acerca, varón de Dios, qué cosa más grande. Oye, como tú predicas, qué cosa tremenda. Verdaderamente Dios te usa. Y el pastor no se podía comer una empanadilla que había comprado en ese momento porque el hombre lo está adulando. Adular, la definición, hermanos, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Boricua es lamber ojo. Es el sinónimo, el del diccionario, lamber ojo. No sé, en Ohio es como eye licking. Y el pastor, empanadilla en mano, se le queda mirando y le dice, déjame hacerte una pregunta, dígame, varón de Dios, ¿Jesucristo vino en carne o no? Y aquel hombre se transformó, hermano, y dice, tú sabes que no puedo contestarte eso. Y dio la espalda y se fue. Entonces, hermano,
la clave para la solución de los problemas y para la sanidad de cualquier enfermedad, la que sea. Y lo estamos viendo desde que estamos estudiando Segunda de Crónicas. Porque todo esto es un solo mensaje que nos lleva, hermanos, nos va a llevar a nuestro ayuno congregacional, que estoy proponiendo que sea para el 18 al 20 de febrero. Hay que hacer un chequeo final en 18 al 20 de febrero para que no haya intervención. Viernes y sábado, domingo de febrero. Lo iba a hacer un poco antes, pero hay personas que celebran, hermano, rigurosamente lo que viene siendo también el ¿cómo se llama eso? El Día de los Enamorados. Y puede ser un impedimento para que gente llegue. Pero nos estamos preparando para eso, hermano, porque nosotros queremos que Dios sane la tierra. Que el Señor sane la tierra, hermano. Necesitamos sanidad. Y fíjense cómo el Señor está operando, hermanos, que en este servicio de hoy, allá que el Señor lo inquietó, en medio del mover del Señor, para orar por los enfermos, porque Dios quiere sanar. Pero usted sabe qué, hay que cumplir la condición. ¿Sabe cuál es la condición? Salmo 91, verso 1, está ahí conmigo, ¿verdad, hermano? El que habita al abrigo del Altísimo. Ahí está, hermano. Desde el mismo principio el Salmo establece cuál es la condición. La condición, hablando del requisito. ¿Cuál es el requisito para que todo lo demás que ese Salmo dice se cumpla? Hay que habitar al abrigo, estar abrigado, hermano, del Altísimo. Entonces, no solamente es el requisito, hermano, hablando de condición como requisito, sino que también tiene que ser el estado de la persona. O sea, ¿en qué estado uno está? Porque yo le puedo decir algo, yo puedo decir, no, yo habito al abrigo del Altísimo. Es ese tu estado, así es que está tu alma. Hermano, habitar al abrigo del Altísimo es estar abrazado de Dios. Pero abrazado como que, John, párate aquí un momento. Es como, y me perdonan defecto si no me oyen porque el micrófono. Es como cuando el niño viene corriendo, hermano, y se le abraza al papá así de los pies. Hasta el punto que papá no se puede mover. Pero es porque el niño sabe. El niño sabe que abrazadito ahí él está protegido. Está seguro. Y si usted lo dejan, hermano, y yo lo sé porque ahora mismo el nieto mío es así. Ese se me abraza, hermano, de una pata y usted lo trata de sacar de ahí, de despegar de ahí, hermano, y él no quiere soltar. No necesariamente porque yo lo protejo o se sienta protegido, hermano. Es que yo juego con él como si yo fuera otro niño. Y yo creo que eso es lo más que lo. Pero cuando se trata de nuestro Dios, hermano, para nosotros poder alcanzar sus promesas, es que nosotros tenemos entonces que cumplir la condición y tener esa condición en nosotros. Entonces, hay una pregunta obligada. Hoy yo puedo decir que yo habito al abrigo del Altísimo. Puedo yo afirmar, no, ahí es donde yo estoy. Mi habitación es la presencia de Dios. Mi refugio, como dice otro salmo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Puedo yo afirmar eso? Porque si la respuesta es no o no sé, también esa es la respuesta para muchas cosas que están pasando en nuestra vida, sobre la cual nosotros inclusive oramos, pedimos, rogamos, intercedemos y hacemos tantas cosas y no tienen respuesta. Porque para que haya un cumplimiento de parte de Dios hacia nosotros, tiene que haber un estado del alma que promueva, hermano, lo que nosotros esperamos. Tiene que haber el cumplimiento de una condición. Y en este salmo, hermano, la condición es una sola.
Siga conmigo el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo. Mire, hermano, ya automáticamente comienza con la primera promesa de bendición. Si uno habita ahí, si usted hace del Señor su refugio, ¿qué es lo que dice? Tú vas a vivir. Tu morada, tu casa, donde tú estás, va a ser la sombra del Omnipotente. Entonces sigue diciendo, escuche bien, hermano, porque mire cómo es el asunto. Entonces dice el salmista, diré yo a Jehová. ¿Sabe que esto es lo que está definiendo, hermano? Lo que es habitar al abrigo del Altísimo. ¿Tú quieres saber lo que es habitar al abrigo del Altísimo? Mira lo que yo le digo a Dios. Inclusive, hermano, este salmo es una cosa tan hermosa que comienza en tercera. Estos son los pronombres. Pronombres personales. Si usted no tuvo la dicha de tener la clase de español con Mrs. Mangual en el 1970 en la escuela Camarones 4, en el kilómetro 7, hectómetro 8 del barrio Camarones de Guaynabo, entonces usted se perdió esta clase. Que es yo, tú, él. Ese es pronombre personal singular. Entonces cuando es el plural, nosotros, vosotros o ustedes y ellos. Cuando el salmo comienza, hermano, en tercera persona, el que habita. Yo, tú, él, el que habita al abrigo del Altísimo. Él. ¿Y usted sabe quién cae ahí, hermano? Todos nosotros. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando viene el otro verso, hermano, es como si dijera, déjame explicarte. Diré yo, primera persona, singular. Recuerde que yo, tú, él. Diré yo a Jehová. Y era como decía, repitan conmigo. Pero repitámoslo, hermano, entonces. Diré yo a Jehová. Ahora sí, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Esa es la definición, hermano, de habitar al abrigo del Altísimo. Es cuando usted puede decir, le puede decir a Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios y mi confianza donde está puesta es en ti. Y entonces él lo decía, él dice, él está hablando de todo, mira, el que habita, cualquiera que habite al abrigo del Altísimo, la sombra del Todopoderoso Dios va a estar sobre él. Ahora, ¿cómo es esto? Mira, y decía, repite conmigo. A Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿Y usted sabe qué? Entonces al momento empieza la lista, hermano. Ahora nos tenemos que hacer la pregunta. Porque si para que la promesa se cumpla, uno tiene que cumplir con la condición inicial y estar en ese estado de ánimo por dentro. No es solamente cumplirlo en el sentido de hacerlo como el ritual. Pues déjame repetir. No. Es que tu alma tiene que estar ahí. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios. Le voy a decir algo de lo que voy a estar hablando más adelante. Si algo ha hecho este asunto de la pandemia con nosotros, hermano, es que no solamente ha revelado nuestra condición, hermano, sino que ha definido nuestra fe. Donde muchos de nosotros, hermanos, estamos siguiendo directrices, instrucciones, cumpliendo condiciones, hermano. ¿Y usted sabe qué? Eso es bueno. Porque quiere decir que hay una disposición a la obediencia. El problema no es que sigamos condiciones o directrices. El problema es que nuestro corazón esté más dispuesto a seguir las directrices y las condiciones de los hombres que a seguir la dirección de Dios. Se lo voy a explicar de una manera todavía mejor.
cuando la nación de Israel decidió que Dios no era suficiente rey para ellos y le dijeron a Samuel: queremos un rey como el resto de las naciones. Y Samuel se agobió porque él era el que gobernaba el pueblo, él era el juez del pueblo. Él intercedía a Dios por el pueblo porque Dios era el rey. Y se agobió porque se sintió rechazado. Y Dios le dijo: tranquilo, que la cosa no es contigo. A ti no fue a quien rechazaron, me rechazaron a mí. Ve pues y dile al pueblo que yo le voy a dar rey. Pero es porque ellos lo pidieron. Ellos fueron que pidieron rey. Que rey van a tener. Pero cuando el rey venga, dile lo que va a hacer con ellos. Le va a diezmar el grano, le va a diezmar la tierra, le va a tomar los hijos para la guerra, las hijas para perfumadoras, va lo mejor de tus caballos, tus camellos, tus burros, tus asnos, lo va a usar para los suyos, de tu dinero él va a proveer para su gobierno. Y cuando se sientan agobiados, ahora se lo estoy fraseando, porque vale la pena leer ese pasaje en Primera de Samuel. Y cuando se sientan agobiados por lo que el rey les está haciendo y me clamen. ¿Sabe lo que dice Dios, hermano? Le dijo Samuel: yo no los voy a oír. Porque su fe donde estaba, pues la quitaron de mí para ponerla en un hombre. Entonces nosotros, dentro de toda esta situación, y es bueno, hermano, ¿usted sabe por qué? Porque estamos aquí. Pudiéramos estar muertos en un ataúd, hermano, hace tiempo ya. Y Dios a nosotros nos ha librado por su gracia, por su amor y su misericordia. Pero si algo ha sido o ha salido a flote dentro de todo esto, hermano, precisamente cuál es nuestro estado, cuál es nuestra condición. Y cuánta es nuestra disposición a creer, seguir y obedecer al hombre, hermano, cuando muchas veces no estamos tomando en cuenta a Dios. Y si lo hacemos después de haber considerado las otras opciones. Entonces queremos, cuando ya la situación es desesperada y no nos queda más remedio que orar, entonces queremos que Dios nos oiga. ¿Sabe cuál es el problema? En inglés le dicen that we feel entitled to be heard. O sea, que Dios me tiene que oír. Pues yo estoy hablando a él, no le estoy hablando a otro. No es con el diablo que yo estoy hablando, es con Dios. Y muchas veces apelamos, hermano, inclusive a su palabra, especialmente a sus promesas, como para doblarle el brazo. A Dios, tu palabra dice, y yo soy tu hijo. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? Mi palabra dice más. Esto no es un pick and choose. Esto no es escoge lo que te gusta y lo que no te gusta, deséchalo. Porque precisamente el problema está, hermano, en que eso es lo que nosotros hacemos. Me gusta la promesa, pero ni atención le presto a la condición y todavía espero que Dios me honre. Yo dije que el mensaje era bueno y parece como que ahora. Pero es bueno, hermano. Porque usted sabe que si yo puedo despertar a mi realidad y reconocer mi verdadera condición, hermano, y de eso arrepentirme y habitar, hermano, escoger, decirle a Dios, no,
Tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo, que es decirle, tú eres mi refugio. Tú eres mi Dios y en ti es que yo voy a confiar. Él te librará del lazo del cazador, te va a librar del ataque del enemigo, te va a librar de la peste destructora. Esto que estamos viendo ahora alrededor, hermano, esto es una peste destructora. Cuando la escritura dice peste, no está hablando de algo que apesta, está hablando de plagas, de enfermedades. Dice más la escritura, con sus plumas Dios te va a cubrir y debajo de sus alas tú estarás seguro. Yo vengo del campo, hermano. Y en el campo hay una cosa, que a la hora de comer gallina, lo que había era que cogerla y matarla. Hay gallinas gordas, hermano, que ni corren. Eso es mátame. Antes que correr, mejor mátame. Hermano. Sí, porque son así. Hay gallinas que son así. Hay otras que no, hermano. No sé correr usted un maratón. Pero la gallina gorda ya media viejancona, hermano, esa ni corre y dice, mejor, sácame de esta miseria. Pero escucha bien, iglesia, que si esa gallina tenía pollito, Manana sabe, ¿verdad, Manana? Es que esa gallina gorda, hermano, media vieja así, de momento se convierte en una fiera. Lo primero que hace es que llama a los pollos, hermano, abre la sala, los mete ahí debajo, ¡ay! Y acércate si te atreves. Que es que los picotazos que no dio en su vida, ni para comer, hermano, ni para comer, los da defendiendo a esos pollos. Yo lo sé porque a mí me picaron bastante. Yo vengo del campo. ¿Sabe qué? Esto es tan así. La protección de Dios es una cosa tan maravillosa, hermano. Pero escuche bien. Jehová, tú eres mi esperanza. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios. ¿En quién confiaré? Si solo pudiéramos cumplir con eso, hermano. Porque cuando Jesús estaba en la semana final de su ministerio y entró a Jerusalén en aquello que se llama, no en la escritura, que la gente llama la entrada triunfal, que la gente sacaba los mantos y las ramas y todas esas cosas y proclamaban a Jesús, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús entra al templo, hermano, lo que empieza es un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y persigues a aquellos que te son enviados. ¿Sabe lo que dice después? Esto es asombroso, hermano. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los polluelos? Wow. Debajo de sí, y no quisiste. Es impresionante que después de haber recibido al Señor de la manera que Hosana, estaban repitiendo el Salmo 18, hermano, donde dice, Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Estaban reconociendo que era el Mesías, que era el Rey de Israel, el que estaba entrando por aquellas puertas. Después de ese reconocimiento, Jesús debió haber estado contento viendo al pueblo proclamarlo como lo que verdaderamente él era. Y sin embargo el Señor dice no. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Después de eso vino la muerte del Señor. La predicación del evangelio fue con persecución y en el año 70 después de Cristo Israel desapareció. Solamente existe hoy, hermano, porque Dios le hizo una promesa hace más de 5,000 años a un hombre que fue su amigo Abraham. Entonces, nosotros vemos, hermanos, estas promesas en la palabra de Dios. Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, protección.
Y escudo y adarga es lo mismo, hermano. A veces nosotros no sabemos ni lo que estamos leyendo, pero escudo es escudo y adarga es otra clase de escudo. O sea, escudo y escudo es tu verdad. Sigue diciendo la promesa del Señor. Oiga bien, si usted habita al abrigo del Altísimo, si usted mora bajo la sombra del Omnipotente, no temerás al terror nocturno. El terror nocturno, hermano, y necesito que me escuche bien, es un espíritu que viene en la oscuridad, viene en la noche e infunde temor. En muchas personas inclusive es terror. De tal manera que lo que uno quiere es que amanezca, porque cuando uno ve la luz, entonces es que tu espíritu se calma. Pero es un tormento. Y aquí dice que si tú vives bajo la presencia del Señor, si Él es tu refugio, tú no vas a tener terror nocturno. Pero de día no vas a temer a la saeta que vuele, al flechazo, a la enfermedad, al ataque. No vas a tener temor de pestilencia que ande en la oscuridad. Estas plagas que andan por ahí, ni mortandad que en medio del día destruya. Mami me llama, o yo llamo a mami durante la semana varias veces. Siempre terminamos en el tema del COVID, porque en Puerto Rico, hermano, de eso es de lo único que se habla. Yo aquí en Florida, mami, no hay COVID. Esto es una cosa tremenda lo que hay aquí. Si tú vieras cómo es esto. No, pero vi las noticias que aumentaron los casos. Sí, pero eso es por allá. Aquí esto está bueno. Pero yo estoy hablando de mí. Yo digo, para mí, hermano, esto está bueno. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Y qué dice, hermano? Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos tú vas a mirar y tú vas a ver lo que es la recompensa del impío. Ahora escucha la condición de nuevo, porque vuelve y se repite, hermano. Ese es para marcarlo también. Ahí vuelve y aparece, hermano, y es la misma condición, el mismo requisito. Porque has puesto a Jehová, dice el salmista, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué, hermano? No es lo mismo que dice el verso 1 al principio, el que habita al abrigo del Altísimo. Aquí vuelve y lo que hace es que lo afirma a mitad del salmo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Le está diciendo, oye bien, que yo a Dios, mi esperanza donde está puesta es en Dios. Pero porque tú has puesto también en Dios tu esperanza, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Y sabe cómo lo hace Dios, hermano? Manda a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y te llevan de la mano para que tu pie no tropiece en piedra, para que tú tomes la decisión correcta, para que vayas donde debes ir y no te metas donde no debes ir. Y hay algo grande que dice en lo que sigue, hermano. Sobre el león, ¿y qué, hermano? Y la serpiente pisarás, hollarás, eso es pisotear, al cachorro del león. ¿Y a quién más, hermano? Usted sabe que aquí está mencionando 3 figuras típicas de quien es Satanás, hermano, y sus demonios. Menciona el león. Usted sabe que la escritura dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. También la escritura dice que Satanás es la serpiente antigua y es el dragón, hermano. Pero escúchame bien, iglesia, que de esto nosotros no nos podemos hacer de la idea que es que yo voy a ir por ahí pisoteando al diablo. Eso no es fe, eso es arrogancia y temeridad, no de temor, hermano, sino cuando uno toma riesgos innecesarios porque no tiene miedo de las consecuencias. Porque recuerde que para que esto pase,
para que usted pueda pisar sobre el león, sobre la serpiente, para que pueda pisotear al cachorro del león y al dragón. Escúcheme bien, hermano. Usted tiene que estar con el león de la tribu de Judá. Su nombre, hermano, es Jesucristo. Porque a fin de cuentas lo que pasa es que Él te carga y Él va pisando a tu enemigo delante de ti. Para esto, hermano, para esto, entonces es que vemos que se repite en ese verso 9, donde dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando dice habitación, hermano, es morada. El Altísimo es mi habitación, es donde yo vivo. Mi morada es donde yo vivo. Es ahí. Si la respuesta es no o no sé, entonces esa es la respuesta también, hermano, para las otras cosas que están pasando en mi vida. Porque no es solamente habitación, no es solamente morada. Es tabernáculo. Cuando la Escritura dice que has puesto al Altísimo por tu habitación, el lugar donde tú habitas, lo que implica, porque esto es en la antigüedad, en la nación de Israel, a lo que está haciendo alusión era cuando el pueblo, cuando tenía necesidad, lo que hacían era que se iban al tabernáculo. Y allí en el tabernáculo se reunía el pueblo alrededor del tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Allí el sacerdote consultaba a Dios a favor del pueblo y la respuesta de Dios venía, hermano. Venía como una nube, venía como fuego consumiendo el sacrificio. Pero el pueblo habitaba en la presencia del Señor cuando iban a su tabernáculo. Y muchos de nosotros, hermanos, desgraciadamente, hemos negado o descuidado el tabernáculo para buscar protección. ¿Dónde? ¿En qué o en quién, hermano? Cuando la presencia del Señor está en el lugar que Él escogió para poner sus ojos y su corazón. Es esto que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia somos nosotros, el santuario de Dios. Es tiempo de volver a los santuarios, es tiempo de llenar los santuarios, hermano. Es que si vamos a correr, hermano, corramos hacia Dios. Porque si Él es el que tiene la solución para toda plaga, para todo problema, para toda necesidad, para toda enfermedad, como lo dice aquí su palabra, y su palabra no miente y nos está hablando a nosotros, entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que aquí dice. Hagamos de este lugar nuestra habitación, sabiendo que cuando dos de nosotros nos metemos aquí, aquí está la presencia del Señor. Hagamos del Altísimo nuestra habitación, nuestra morada, nuestro tabernáculo. Pero no es solamente eso, hermanos, cuando usa esa palabra, sino que la palabra habitación también significa en el hebreo antiguo mi retiro, a donde yo me retiro. Yo me retiro a la presencia del Señor. ¿A dónde nos estamos retirando nosotros, hermanos? Porque el cuarto significado de esta palabra, el Altísimo por tu habitación, es refugio. Es Él nuestro refugio. Y entonces tenemos el verso 1, la condición para que las promesas de Dios se cumplan. El verso 9, para que las promesas de Dios se cumplan, hermano. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué va a pasar? No te sobrevendrá mal ni plaga tu cara tu morada. Va a mandar los ángeles que te cuiden. En las manos te van a llevar para que tu pie no tropieces en piedra. Vas a poder vencer al enemigo, al diablo, al tentador. Y en el verso 14 vuelve y menciona, hermano, la condición, solo que usa otras palabras. Por cuanto en mí ha puesto su amor.
Entonces, esta es la condición, hermano. Es habitar al abrigo del Altísimo. Es hacer de Dios nuestra habitación. Entonces aquí vuelve y define esos términos, hermano. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Si yo preguntara aquí si amamos a Dios, hermano, todo el mundo levantaría la mano. Yo amo a Dios. Mire, hermano, cuando ahí dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Véalo en el español común. Tome el amor en la mano. Vaya donde Dios. Su amor, hermano, su amor. Y entrégueselo a Él. Porque cuando dice aquí, por cuanto en mí ha puesto su amor, hermano, es lo mismo que decir estar enamorado. Voy a hacer la pregunta, es obligada, hermano. Pues yo le puedo decir cuántos amamos a Dios. Y esa la podríamos contestar, hermano, con menos dificultad que si yo pregunto, ¿estamos enamorados de Dios? Porque cuando uno está enamorado, hermano, lo escribí aquí para que no se me olvidara. Es donde el afecto supremo es a Dios. Cuando uno está enamorado de Dios, el afecto supremo, el sentimiento mayor y más fuerte es a Dios. Y escucha bien, iglesia, y salta del corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque uno está enamorado. Cuando Elina me dio el sí, en el 1975, 26 de septiembre de 1975, 3:33 de la tarde, hermano. Cuando me dio el sí y luego no se quiso dejar besar, porque eso no se hace, eso no es así. Yo de tan enamorado que estaba, hermano, cedí, pero no sin insistir. Otros que vieron lo que yo hacía, que ya se me estiraba y nada, se empezaron a burlar por allá. Y ella se avergonzó, hermano. Y porque le provocaron esa vergüenza, no fui yo, fueron ellos. Formé una pelea, hermano, que hasta la policía tuvo que venir. Me hubiera dado el beso, todo eso se hubiera resuelto. El punto es, hermano, que cuando usted está enamorado, cuando el afecto supremo suyo le pertenece a esa otra persona, usted va a hacer lo que sea. Lo que sea, hermano, usted lo va a hacer por esa persona. Y sin embargo, Dios aquí aclarándonos a nosotros que es habitar al abrigo del Altísimo, que es poner a nuestro Dios por nuestra habitación. Entonces allá al final del Salmo nos dice, es que te enamores de mí, por cuanto en mí ha puesto su amor. Entonces la pregunta obligada es, ¿estoy enamorado de Dios? O sea, si lo tuviera de frente y me mirara a los ojos sin consumirme, ¿podría yo sostener la mirada?
y decirle: yo estoy enamorado de ti. Y que fuera cierto. Porque si lo es, hermano, ya Él lo sabe. Y si lo tuviéramos de frente, su respuesta inmediata sería el abrazo. Ese abrazo del Señor. Y yo me lo imagino susurrando al oído y diciéndole a uno: y tú sabes cuánto te amo. Y usted sentir la verdad de esa palabra, metérsele por dentro. Junto con la paz que solamente la presencia del Señor puede producir, y la seguridad que solo el amor de Dios puede dar. Pero ¿es así? Si eso ocurriera, ¿podría yo decir, siquiera sostener la vista? ¿Podría yo sostener la mirada? Eso sin abrir la boca. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Vio cómo cambió el salmo, hermano? Ya no es el salmista ni hablando de nosotros, ni hablando de sí mismo. Ahora interviene Dios. Dios mismo. Dice: porque se enamoró de mí. Porque se enamoró de mí. Yo también lo libraré. Y cuando dice también, no es que el otro lo iba a librar y Dios también. En inglés suena mejor porque yo creo que dice therefore. ¿Verdad? Dice therefore. Que es lo mismo que decir por lo tanto. Porque se enamoró de mí, porque es por lo tanto. Yo también. Yo por lo tanto lo libraré. Usted ve, hermano. Entonces, ¿cuál es la condición para ser librado? Estar enamorado de Dios. Entonces, si eso es cierto, lo otro también lo es, hermano. Entonces, si uno no está enamorado de Dios, y obviamente si uno no está enamorado de Dios, hermano, uno va a estar enamorado de otra cosa o de otra persona. Porque eso es automático. Nadie anda solo, hermano. El que no está con Dios tiene al diablo al lado. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y ¿qué? Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Qué va a hacer, hermano? Lo voy a librar y lo voy a glorificar. Y cuando dice glorificar, darle honra. Lo voy a honrar. Escuche más. Lo voy a saciar de larga vida y le voy a mostrar mi salvación. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Habitar al abrigo del Altísimo. Enamorarse de Dios. Vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a estar de pie. A mí me gustan las promesas de Dios, hermano. Me encantan las promesas de Dios. Pero puede que yo no esté cumpliendo con las condiciones para verlas cumplirse en mi vida, porque mi condición no es la que se requiere. Me he distraído, me he alejado, me he distanciado de Dios. Y si algo pudiera decir, diciendo la verdad,
si tuviera el valor de hacerlo, es que no estoy enamorado de Él. Yo lo amo. Pero como Pedro cuando decía, Señor, Jesús lo confrontó, ¿me amas, Pedro? Él decía, tú sabes, Señor. Pero él decía, yo te tengo afecto. No era ágape, era fileo. Yo te tengo afecto, Señor. Con afecto esto no funciona, iglesia. Tenemos que estar enamorados de Dios. Así que yo voy a hacer un llamado, hermano. Ya nosotros pasamos para sanidad y entiendo que era sanidad física, aunque la opresión también es parte de esto. La opresión del diablo. Pero si yo necesito un cambio en mi condición, vamos a decirlo en términos bíblicos, en mi corazón. Si yo reconozco que mirando alrededor como Pedro también, cuando vio las aguas, ya estaba andando sobre el agua, ya estaba viviendo el milagro de la fe y de momento se distrajo con lo que pasaba alrededor y se le olvidó que él era pescador y sabía nadar y empezó a ahogarse. Era pescador, sabía nadar y se le olvidó. Porque se distrajo con lo que estaba pasando alrededor. Si yo necesito un cambio en mi condición, para cumplir con la condición, la única condición de Dios, este es el momento, hermano, de nosotros orar y pedirle a Dios que opere en nosotros.